Bueno, esta es la primera sesión del seminario Automatización y Trabajo Integrado en Arquitectura. Esto es una formación que me pidieron dar a unos colaboradores en un proyecto de investigación, un poquito de formación sobre cómo hacer el trabajo en arquitectura más fácil, más automatizado y una introducción a la programación. Entonces, esta es la primera sesión. Aquí será la introducción a la automatización de procesos y le llamamos de los trucos de usuario a los mundos virtuales. Un poco esta va a ser la estructura de toda de la charla o de este seminario. Iremos de las cosas más simples y más fáciles de utilizar control, atajos y algo así. Pasaré muy rápido por eso, pero hasta lo que pongo aquí a la derecha, los accesos remotos, las máquinas virtuales y los servidores, que es algo bueno, que se utilizará en el proyecto y que es algo que en arquitectura conocemos muy poco, pero bueno, luego sí que es algo que cada vez como usuarios lo utilizamos y lo vivimos más. Las imágenes un poco Matrix y la película de Inception, Origen, y donde a los arquitectos pues se les reservaba ese papel de, de estructuradores o de creadores de todos esos mundos paralelos. Hago este símil porque, bueno, al final, cuando estás en un acceso remoto, en una máquina virtual, lo explicaré después, pero tienes un ordenador dentro de otro ordenador y al final estás en esta especie de mundos virtuales y es así como se está construyendo nuestro mundo. Entonces, saberlo es importante. No se pretende que, es decir, que los arquitectos o los colaboradores se conviertan en informáticos ni programadores y por eso planteaba, pues, es decir, esa evolución. Es decir, cada uno se quedará o cada uno elegirá lo que le es más cómodo, más útil en su profesión o cómo ejerce la arquitectura y bueno, habrá usuarios pues, que optimizan el trabajo, que ahorrarán horas. Habrá usuarios pues, que quieran programar y automatizar algunas tareas y a lo mejor pues, en alguna empresa o en alguna administración pues, hay usuarios pues, que tienen que encargar sistemas o que hablar con informáticos y decirle, oye, tiene que hacer esto o esto otro o esto no es necesario y al final conocer cómo funcionan un poquito las cosas es importante porque luego, es decir, si no funcionan bien, luego nos afecta a todos. Entonces, es decir, dar esta pequeña formación, yo creo que puede ser útil para muchas versiones de la arquitectura. Esto fue un poco también mi recorrido, es decir, yo empecé utilizando trucos que me ahorraban en trabajo, luego aprendí a programar en algunas cositas, cosas siempre geométricas y relacionadas con la arquitectura, no soy un programador, y bueno, y ahora para este proyecto, luego me referiré un poco a él, pues es decir, se estaba haciendo un sistema y que desde la universidad es un sistema pues, que puede quedar y sacar la utilidad. Luego os comento más. Como primera reflexión, esto de la automatización y el flujo de trabajo integrado es la clave. Al final estamos en un mundo que se está digitalizando cada vez más, pero bueno, lo importante sería que los métodos y la organización del trabajo, eso estuviese integrado y sí que sirviese para realmente hacer las cosas más seguras, ahorrar tiempo y trabajar mejor. Por eso hacía este símil un poco y es decir, no solamente es incorporar tecnologías y escanear cosas, porque al final el ordenador también se puede utilizar para hacer cosas a mano. Entonces hacía este símil entre los molinos en Holanda, donde tienen todo, es decir, todo su territorio está creado en base a que hay un canal inferior y otro canal superior y hay unos molinos pues que suben el agua y que realmente eso lo tiene muy integrado ya desde la época medieval, es decir, eso era un proceso y un trabajo integrado frente a otros territorios, como pueden ser estos territorios periféricos, donde, vale, se hacía aquí a calderos y sí que en un momento dado se incorporó la gran tecnología de que el caldero tuviese un asa con una rótula. Sí, es decir, es una ventaja y una mejora,
pero realmente, es decir, el trabajo integrado es que ese molino te lleve el agua, no, es decir, no simplemente incorporar tecnologías. Entonces, es decir, esto de digitalización está muy bien escanear cosas y está muy bien recalcar en ordenador, pero debería ir por otros lados. Y está bien modelar en 3D, pero si ese modelado en 3D o esa, es decir, o esa incorporar muchos elementos y tener todos los elementos en un programa de GIS no se conecta con otras cosas, pues es una pena. Al final, es decir, tenemos unas herramientas que son muy buenas y eso, pero que no le sacamos partido. Y lo que comentaba, no solamente digitalización. En un PC se pueden hacer las mismas cosas manuales que se pueden hacer a mano. Tú puedes escanear cosas y recalcarlas por encima. No debería ser ese el camino y muchas veces lo está siendo. Es decir, la administración digital consiste en que las cosas estén escaneadas y debería ser que no tengas que cubrir 5 veces el mismo formulario con la misma información. Poco a poco esperemos que vayamos a eso. Por lo menos esta formación era un poco para avanzar en eso desde la profesión. Le doy ahí. Y bueno, y como última reflexión ya, el momento que nos toca vivir es que ya desde los años 60 estamos en la tercera revolución industrial y desde los años 90-2000 estamos en la cuarta. Realmente la arquitectura se quedó muy atrás. Es decir, sí que en los 90 cambiamos el papel por el CAD y en buena medida nos hemos quedado ahí. Deberíamos avanzar en esa, es decir, en esa automatización y en ese trabajo integrado. Porque si no avanzamos nosotros y no, es decir, y desde los arquitectos particulares y los pequeños estudios avanzan, pues es decir, habrá grandes estudios en capitales, habrá consultoras de otros países o habrá otras profesiones, ingenieros, informáticos, diseñadores de videojuegos que es decir, harán las cosas que tradicionalmente hacen los arquitectos, pero porque las van a hacer mejor y más rápido. Y este es el mundo que nos toca vivir y hay que asumirlo. Bueno, empiezo con chorraditas que pueden ser útiles si alguno no las conoce. Voy a pasar muy rápido para no aburriros. Eh, está el enlace puesto de una carpeta de Drive donde tenéis pues, información de esto y hay links. Lo primero, es decir, por contar esa especie de evolución, ir de lo más fácil, lo más inmediato a lo más complicado, es utilizar los atajos del sistema, pues control C, control V, control también sirve para, es decir, si arrastras en casi todas las cosas, lo que hace es copiar, tanto en Windows como en otros muchos programas. Shift y control sirven para seleccionar de diferentes formas. Existen los botones de inicio y fin. Si quieres irte al final del documento y tiene 300 páginas, no vayas dándole para abajo. Existen, se puede decir seleccionar y te vas a fin y te lo selecciona hasta el final. Bueno, os dejé por ahí algún enlace y es decir, no es a lo mejor algo que se utiliza siempre, pero estas cosas en un momento dado te ahorran tiempo, incluidos los atajos de ratón. Pues muchos programas con el control, pues eso, sirve para hacer zoom, para sumar la selección, diferentes teclas del teclado pues sirven para orbitar o restar la selección, también incluso en Google Maps o en cosas. Probar es decir, esos tres botones, control alt y mayúscula que hay por ahí con el ratón, que casi siempre tienen, es decir, tienen alguna funcionalidad y están pensados para ahorrar mucho tiempo. Luego las teclas rápidas o los comandos en AutoCAD, en Revit, se pueden personalizar. También os puse ahí un enlace, todo eso, es decir, irá a que se trabaje cada vez mejor, cada vez más rápida. Y es decir, no me voy a meter en las herramientas de productividad, pues es decir, el Teams, el correo electrónico, otras cosas, o los programas de capturas. Simplemente comentaros que, es decir, que también todo el tiempo invertido en saber eso os va a ahorrar más tiempo. De hecho, yo antes utilizaba los programas de capturas y hasta hace poco tiempo
no me dijeron que con la ventana de Windows mayúscula y S, pues se pueden hacer capturas y las hace Windows propiamente. Porque Windows tiene, aparte, una herramienta recortar y porque mucha gente tiene instalado otros programas. Bueno, pues porque esto de la digitalización pues está muy atrás y al final todos lo sabemos a cachos. Más importante para los siguientes pasos, el tema de tener las carpetas ordenadas y los nombres de los archivos. Me explico, si realmente tienes los nombres de los archivos ordenados, no te hacen falta muchísimas subcarpetas y todo funciona, es decir, y luego para aplicar cosas más avanzadas, no tener tantas subcarpetas es bueno y simplemente poniendo dos ejemplos, los nombres de los archivos, importantísimo, sobre todo si luego se quieren aplicar macros o se quiere programar algo sin espacios, sin caracteres raros, todo eso. Son chorradas y son obviedades, pero es decir, en el día a día ahorra muchísimo tiempo y cuando te metes en en otras fases o en otros niveles de automatización, es fundamental tener estas cosas claras, como las fechas ordenadas al revés para que te las ordene bien los archivos. Si algún día tenéis que, por ejemplo, o trabajáis en un estudio, en una empresa, donde esto se tiene muy claro y hay una forma de nombrar los archivos, y yo qué sé, tenéis que ponerlo al final a no sé cuántos archivos, aceptado, o es decir, o el proceso, o borrador, o no sé qué. Existen programas como el Total Commander, también está el link ahí, que le dices, tengo estos 20 archivos, añádeme, réstame eso y lo hace. No vayáis archivo a archivo haciéndolo. Y nada, lo que comentaba, esto es una estandarización de los contenidos y cosas para luego aplicar funciones más avanzadas. Es una obviedad, pero bueno, hace falta empezar por las cosas más básicas. Tema de las fuentes de información. Aquí, durante la presentación, voy a hacer esto varias veces. Poner conjuntamente cosas K, BIM y GIS. Son diferentes entornos de trabajo, pero es decir, que pueden compartir muchas reflexiones. Por ejemplo, los bloques de CAD y las familias en BIM. Normalmente los bloques en CAD en 2D, pero también puede ser en 3D y las familias de BIM. Cuanto más se tengan, estén ordenados, es decir, se personalicen a lo que se necesite y todo eso, más facilitará el trabajo. Realmente inventar una puerta o redibujar una puerta y todo eso que no es una puerta personalizada, sino que es estándar, mejor utilizar un bloque si utilizas CAD, mejor utilizar una familia si utilizas BIM y tenerla misma optimizada, elegir una buena, tenerla en un sitio, tener sus variantes y todo. Y luego también lo de es decir, al igual que los bloques y las familias nos ahorra muchísimo trabajo, las fuentes de información también, sobre todo a nivel de urbanismo, a nivel pues, del entorno de un edificio. Si tenemos que redibujar entornos, si tenemos que recalcar ortofotos o recalcar sobre capturas de pantalla de Google Maps, algo estamos haciendo. Y es decir, y Catastro, el IGN, el INE y otros y otras sitios de donde descargar esa información, cada vez hay más y cada vez son mejores. Y, por ejemplo, puede decir, esto en principio estaba muy orientado al urbanismo, cada vez más cuestiones como el relieve, es decir, cada vez más estas cosas están ahí y con un grado de detalle mayor, incluido las nubes de puntos. Cada vez se hacen más detalladas y empiezan a bajar del urbanismo a la arquitectura. Por poner algunos ejemplos de lo que hay por ahí, simplemente para que os suenen, voy a decir muchas cosas y muchas son para que suenen y para que en un momento dado, si tenéis que hacerlo, en vez de hacerlo a mano, en vez de hacerlo pues de una forma no optimizada, o me preguntéis o le preguntéis a alguien que sabe, o busquéis un colaborador que os lo haga o lo aprendáis a hacer para que os va a ahorrar siempre tiempo. En Catastro,
toda la información que se pincha en cada uno de los edificios está descargable y vía GIS procesable. El año, la tipología, el uso, es decir, incluso los metros cuadrados, todo eso. Luego enseñaré un ejemplo, pero todo esto que veis aquí está descargable en Catastro y utilizable. Simplemente hay que acceder vía GIS. También es uno de los alicientes de saber GIS. Cuando me refiero a GIS, son sistemas de información geográfica y BIM, como sabéis, modelo de información del edificio. Lo que decía de las curvas de nivel cada vez tienen más detalle, es decir, tienen un detalle que se empiezan a ver y seguramente esto evoluciona y cada vez está evolucionando más. Ya se empiezan a ver las aceras y cada vez va a ir a mejor, y esto se hace a partir de las nubes de puntos. Y también, es decir, las alturas de catastro combinadas con nubes de puntos, pues bueno, para hacer un entorno decir, de un edificio, y cada vez tendremos más. El tema, ¿se necesita o saber GIS o tener algún colaborador de GIS? Cada vez, conforme las cosas son más avanzadas, es imposible dominarlo todo y cada vez hay que trabajar más en equipo. Es así el mundo que nos toca vivir. Vale, los temas de las macros, que es decir, vale, a nivel de usuario, esos dos primeros pasos, utilizar los trucos y las fuentes de información es importante. Si realmente quieres aún ahorrar más tiempo, es decir, irse a las macros, sea grabadas o programadas, es una forma de ahorrarse tiempo. Casi todos los programas hoy en día tienen macros. Aquí, es decir, voy a hacer un pequeñito ejemplo y me salgo de la presentación y también acabamos la primera parte, que como os digo era algo cortito, y vamos a hacer ese ejemplo en Photoshop. Siempre que hay que aplicar las mismas operaciones, es conveniente, o es decir, hoy hay que hacerlo más de 10 veces, ya compensa automatizarlo, grabar una macro, buscarse la vida para hacerlo de alguna forma. Por ejemplo, Photoshop es un programa que lo vamos a ver, lo hace muy facilito, lo permite, es muy intuitivo, lo permite hacer y aplicarlo a carpetas enteras. Por ejemplo, el tema de pasar todas las fotos a blanco y negro, si te lo hace la máquina, no lo hagas tú a mano, repitiendo varias veces. También os voy a comentar un tema que es la forma de trabajo no destructivo, tanto en las cuestiones de macros como, es decir, como en el propio trabajo. Es decir, no destruyas algo a lo que no puedas volver atrás, lo puedes hacer en diferentes versiones, o es decir, o copiando carpetas, o si el programa te permite, es decir, si lo veremos después en programación o incluso en programación paramétrica en otras sesiones, si siempre te permite hacer variaciones, pues es fantástico, porque siempre puedes coger un paso intermedio y hacer una variación. Y os comentaré, nada, algún tema de riesgos. Me salgo de la presentación y voy a ir a la carpeta esta que os dejaba. Aquí, como ejemplo, hay esta carpeta de imágenes de iglesias que están a color. Voy a cogerme una. Mira, aparte voy a hacer el ejemplo este del control. Arrastro con el control y tal, y me hace la copia. Simplemente porque para hacer una macro primero hay que grabarla, con lo cual me abro el Photoshop y voy a hacer esa muestra para que un poco que veáis que hay programas que son muy intuitivos. Hay otros que pueden complicar un poquito más, pero para entender el sistema. Primero, el tema del trabajo no destructivo. Estamos acostumbrados, o mucha gente utiliza lo de darle ajustes y, por ejemplo, le quiero cambiar el tono de la saturación. Le das por aquí, le das OK y lo hace. Vale. Te puedes ir atrás a las operaciones y lo deshaces. Pero si tienes muchas cosas, es un rollo. Y siempre es conveniente, o para trabajar de forma no destructivamente, es conveniente utilizar los filtros. Hay casi todas las herramientas que hay arriba, le das a tono saturación, haces la operación que tengas que hacer, lo cierras y realmente, es decir, lo tienes en una capa y es mucho más fácil ir atrás, aplicar varias cosas y eso.
Esto se puede, es decir, lo de trabajar no destructivamente siempre es conveniente. De hecho, en el WordS, por cierto, voy a comentaros lo del Word. Aquí es donde está el WordS y aquí vais a ver que tiene la misma estructura, perdón, y que ahí tenéis pues diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en la macro pues tenéis ahí varios ejemplos de otras explicaciones de cómo no trabajar destructivamente. Vale, vamos al tema de macros y con esto acabamos la primera parte y si tenéis alguna duda también me comentáis. Para grabar una macro, tan fácil como irnos a acciones. Aquí, vale, voy a quitar capa, está como al principio. Lo que voy a hacer es sí que para grabar la macro voy a grabar de forma no, es decir, de forma destructiva y lo que voy a hacer después es copiar la carpeta para siempre quedarme con la carpeta original. Vale, le doy aquí. No, lo que hago es volver a abrirlo. Creo que al hacer lo otro no me dejó. Vuelvo a abrir la imagen y empezamos desde el principio. Imagen original, opciones. Tengo que estar en alguna carpeta de estas. Ah, perdón, le tengo que dar una nueva acción, sí. Primero hay que ponerle un nombre a una acción. Lo que voy a hacer es simplemente hacer una macro muy sencilla, que es la de desaturar, con lo cual le llamo desaturar, por ejemplo. Le doy a... Aquí ya está por defecto grabando. Hago esta operación. Bueno, hay incluso una que es propiamente desaturar, con lo cual así queda. Lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Dependiendo de qué configuración utilicéis después, igual lo de guardar y cerrar se puede omitir. Vale, eso está grabado. Ahora lo que voy a hacer es una copia de la carpeta y se lo voy a aplicar a todas. Abro igualmente el Photoshop, que la verdad me es más fácil abrirlo desde aquí. Esto, vale. Esto tengo que pararlo porque si no sigue haciendo cosas y realmente me quedó una basurilla, que es esto de abrirlo. Tenía que haber parado antes. Vale. Esta operación la elimino y esto que se llama desaturar tiene como operaciones desaturar, guardar y cerrar. Y esto lo va a hacer con cada una de las imágenes. Voy a archivo, hay una opción que se llama automatizar, que como su propio nombre indica, sirve para ahorrar mucho tiempo. Lote es esto. En acciones, no, aquí selecciono la que le llamamos desaturar. Vamos a elegir una carpeta. Por ejemplo, aquí elijo esta carpeta. Y tiene como guardar y cerrar. Esto realmente, yo tal como lo configuré, debería, es decir, debería funcionar igualmente. Se puede guardar, no cerrar. Y le voy a decir a ignorar o omitir ciertas cosas para que no tenga que estar dándole a los comandos. Ignorar comandos, vale, y así debería ir. Ahora va a vibrar varias veces, una por cada vez de las 8 imágenes. Y aquí en la carpeta copia, pues tendremos todas las imágenes pasadas a blanco y negro. Es una chorrada para 8 imágenes, pero si tienes 150, 200 o si ya la tienes grabada y lo tienes que hacer muchas veces, pues bueno, ahorra mucho tiempo.